Buenas noches, profesor, compañeros. Hoy nuestro grupo va a exponer sobre los arquetipos dinámicos, que incluyen estructuras típicas, estructuras específicas y el estudio de un caso usando software. A continuación les voy a hablar sobre los arquetipos dinámicos. Arquetipos dinámicos son patrones de comportamiento de un sistema, son situaciones que se repiten permanentemente por costumbre, generando errores en el comportamiento de una organización. También lo podemos definir como la descripción de un proceso, que ayuda a reconocer comportamientos repetitivos para encontrar sus puntos de apalancamiento. ¿Sí? El análisis de un arquetipo dinámico. Un arquetipo es dinámico si se analiza a mayor detalle y encontramos que puede tener más de 2 salidas. Además, estudian la dinámica de sistemas mediante diagramas que ayudan a catalogar las conductas más comunes. Usan una metodología de solución que capta retroalimentación compleja de información. Analiza problemas complejos con enfoque en la formulación y análisis. Se utiliza diagrama de flujo causal y flujo de acciones, donde el ciclo causal diagrama representa hipótesis causales de un sistema, y el diagrama de flujo de acciones representa la estructura del flujo del sistema. Siguiente. Aquí podemos mostrar uno de los ejemplos del análisis de un caso. Le doy paso a mi siguiente compañero. Estructuras típicas. En las estructuras típicas encontramos los sistemas estables, sistemas inestables y sistemas oscilantes. Los sistemas estables es aquel cuyas propiedades y operaciones no varían de manera importante o lo hacen solo en ciclos repetitivos. Hay que tener en cuenta que un sistema estable se haya formado o dominado por un bucle negativo, que eso se va a explicar más adelante. En sistemas estables tenemos, por ejemplo, las dependencias de gobierno, los planteles de enseñanza media y el sistema solar. Siguiente, por favor. Sistemas no estables. Son aquellos que varían constantemente y a veces esas variaciones pueden ser muy importantes. Un sistema es inestable cuando el bucle es positivo. Como ejemplo tenemos una empresa publicitaria, un laboratorio experimental y hasta el mismo ser humano. Siguiente, por favor. Sistema oscilante. Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Es el movimiento repetitivo en torno a una posición central o posición de equilibrio. En ocasiones se observa un comportamiento oscilante como algo natural en todos los procesos. Esto lo hemos heredado de nuestra tradición agrícola, en la que el verano sigue a la primavera, el calor al frío, la noche al día y siempre vuelve al estado inicial. Es importante tener en cuenta que el hecho de que hasta hoy nuestro sistema haya tenido un comportamiento oscilante no nos garantiza que en el futuro lo siga haciendo. Siguiente, por favor. Bucles. Los bucles positivos tienen un número par de relaciones negativas y en los bucles negativos es impar. Igual que los signos de multiplicación, negativo por positivo es igual a negativo. Los bucles negativos llevan al modelo hacia una situación estable y los positivos las hacen inestables, con dependencia de la situación de partida. En la realidad, los sistemas contienen ambos tipos de bucles y el comportamiento final dependerá de cuál es en cada momento determinado el bucle dominante. El concepto de bucle es muy importante porque nos permite partir desde la estructura del sistema que analizamos y llegar hasta su comportamiento dinámico. Siguiente, por favor. Un caso práctico, el armamento. Cuando un país adquiere más armamento, hace que sus vecinos se sientan amenazados y les induce a adquirir ellos también más armamentos. Este es un bucle positivo. También es llamado como un círculo vicioso que crece sobre sí mismo más y más. Los bucles positivos causan crecimiento, evolución y también el colapso de los sistemas. Naturalmente, los sistemas socioeconómicos y ecológicos están formados por cientos de bucles positivos y negativos interconectados, y su comportamiento final no es evidente. Siguiente, por favor.
Ahora les voy a dar un ejemplo de un arquetipo dinámico estable, cuyo tema es soluciones contraproducentes ante la crisis educativa. Podemos observar la relación entre algunas variables, como por ejemplo, a mayor crisis educativa, mayor capacitación de docentes, y a mayor capacitación de docentes, menos crisis educativa. También a mayor capacitación de docentes, mayor pérdida de clases, y a mayor pérdida de clases habrá menos rendimiento académico de los alumnos. Con un mayor rendimiento académico de los alumnos se lograría una menor crisis educativa. Esto completaría el diagrama causal del arquetipo dinámico, relacionado a las soluciones contraproducentes ante la crisis educativa. Ya, gracias. Ahora le doy paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. Yo le voy a hablar sobre el esquema estado real, estado deseado en esta primera parte. El esquema estado real deseado nos muestra en un diagrama causal los principales elementos que forman el subsistema de información en una empresa y que nos sirve de base para estudiar muchos de los aspectos de su comportamiento. En este esquema representamos cómo las empresas de una forma u otra están permanentemente comparando su estado real con el estado de deseado y en base a la diferencia entre ambos realizan acciones para aproximar el valor del estado real al del estado deseado, valorando el esfuerzo que se requiere para ello. El estado deseado, sea a nivel individual o colectivo, es como el conjunto de necesidades que la persona quiere satisfacer. De todas ellas, las que ya están cubiertas no plantean en principio ninguna acción nueva. En cambio, las necesidades que no están cubiertas mueven al individuo a realizar acciones que aproximan el estado real al deseado. El estado real es el conjunto de parámetros que definen la situación de la persona, desde un punto de vista físico o mental. La diferencia se valora entre el estado deseado y el estado real en valores absolutos. Y la acción son las personas que disponen de mecanismos para ajustar su estado real al estado deseado en función de la diferencia. Esas acciones son proporcionales a la magnitud de la diferencia y en el sentido que aproxima el estado real al estado deseado. Ahora se muestra un caso práctico de la nebulosa de Orión. En la nebulosa de Orión existe un grupo de estrellas que son inestables dinámicamente. Veremos qué significa y cómo se observa de la mejor manera posible. En este caso veremos algo de la dinámica de los sistemas múltiples. En Orión y monoceros. Existen sistemas de estrellas múltiples formados por dos o más estrellas, sin llegar a ser un cúmulo abierto, que son dinámicamente inestables. Esto significa que son sistemas que no perduran en el tiempo. Por ejemplo, el trapecio de Orión es un grupo de estrellas fácilmente visibles en el centro de la nebulosa de Orión. Esta es una región plagada de estrellas variables, lo que no es raro ya que es una zona de formación estelar, y gran parte de las estrellas aún no han llegado a su estabilidad. Se cuentan en la constelación de Orión varios miles de estrellas variables. Todas las estrellas están a distancias parecidas, lo que hace que dinámicamente sean inestables, porque hay acercamientos entre ellas al seguir sus órbitas, que hace que este pequeño sistema tienda a desintegrarse. Ahora les voy a hablar sobre el caso práctico de Beta Monocerotis, que también es parte del sistema planetario. Podemos hacer referencia a los sistemas estables. Una cercana a Orión y fácilmente visible es la triple Beta Monocerotis. Aunque está a unos 600 años luz, no ha podido medirse aún ningún movimiento orbital, por lo que se le considera una estrella fija. Algunos lo consideran inestable, porque la tercera componente no está lo suficientemente lejos de las otras dos, pero esto se decidirá en el futuro. La separación real entre las estrellas es aproximadamente 2000 unidades astronómicas, 3 veces más pequeña que el trapecio de Orión. Ahora a continuación, mi compañero les va a hablar de las estructuras específicas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre las estructuras específicas, principalmente de los retardos en los procesos sistemáticos. En un sistema, cada acción provoca una reacción. Esta dinámica de reacciones se llama retroalimentación o feedback, en inglés. Hay dos tipos de retroalimentación: refuerzo de retroalimentación y de equilibrio de retroalimentación. A veces una retroalimentación no se produce inmediatamente.
La alimentación supone que diferentes acciones pueden reforzarse entre sí y resalta la necesidad de un lenguaje sistemático que facilite comunicarse acerca de problemas complejos. Este lenguaje está conformado por bucles negativos, retrasos y bucles positivos, como una información adicional, ¿no? Bueno, este proceso contiene retrasos por lo que cualquier sistema puede ser dibujado como un diagrama de establecer con los círculos de casualidad, incluyendo acciones, reacciones y retrasos. Siguiente, por favor. Estructuras específicas, retardos. ¿Qué son los retardos? Los retardos simulan los retrasos de tiempo en la transición de los materiales o informaciones en un sistema. Ahí se ven un ejemplo del flujo de entrada mediante el tubo y sale como flujo de salida. Y en el otro ejemplo está el retraso representado en un diagrama de Forrester. Siguiente, por favor. Un ejemplo en la vida real sería el reparto de cartas. El reparto de cartas es muy sencillo del comportamiento de retrasos en la entrega. El sistema se muestra en el diagrama de Forrester a continuación. Por ejemplo, en la oficina de correos de Obregón está destinado a entregarse 1000 cartas. En el transporte del envío hay un retraso de 5 días hasta que llegue a los carteros, que ellos van a repartir hacia los buzones de las familias. Mediante ese lapso del cartero hasta el buzón de las familias hay un retraso de 10 días. Luego, en las familias, de los buzones de las familias para que lleguen netamente a las familias, hay un retraso de 15 días para la recepción. Bueno, doy paso a mi compañero. Estudio de casos utilizando un software de simulación. Se desea estudiar utilizando el programa Vensim la evolución de la población en una determinada región durante los próximos 100 años. Inicialmente la población está formada por 1.600 individuos. La tasa de natalidad es de un 4% y la tasa de mortalidad del 2%. Siguiente. A continuación se realizará el diagrama de Forrester. Se agregarán los valores a cada una de las variables y constantes que están en nuestro modelo y se aplican las operaciones que tenemos de las tres ecuaciones. Nuestro sistema quedaría así. Siguiente. Ese sería nuestro sistema, el cual nos ayudaría no solo al ejemplo anterior, sino a otras variables que lo podemos agregar. Gracias.